Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lautaro, profesor de biología, y Lucas, profesor de matemática, nos preguntamos, ¿todo pasa por casualidad? El azar es una situación en la cual no sabes qué te puede tocar cualquier tipo de cosa. Cuando te toca algo involuntariamente. Algo que te pueda tocar alternativamente. Depende de la suerte del individuo. Puede ser que sí, pero mi opinión es que no. Sí podría pasar. Un juego de cartas que es el uno. En algunos juegos de casino, por ejemplo en la ruleta, que vos, apostás y elegís un número y ese número te puede tocar o te puede no tocar. En los juegos de casino y las cartas. Bueno, ¿qué hacemos con los caramelos que nos regalaron? ¿Quién se los queda? Echémoslo a la suerte. Tiré una moneda. Cara es para nosotros, seca para vos solo. No, espera. Para hacerlo más divertido, que sean varios lanzamientos. Al mejor de 5, como un partido de tenis. El que gana 3 ya se llevó a los caramelos. Y el ganador es... nosotros. Salió 4 veces cara. Vengan para acá esos caramelos. Todo muy rico, pero es raro. Yo hubiera dicho que teniendo 2 caras la moneda iba a salir, digamos, una vez y una vez, mitad y mitad al menos. Esa es la probabilidad de que salga una cosa u otra. Pero en los experimentos no tiene por qué ocurrir exactamente eso. Igual, cuantas más veces tires al aire la moneda, más te vas a acercar a esa mitad de la que hablan las probabilidades. ¿Seguro? Lo dice la ley de los grandes números. Seguí tirando la moneda y anotando. Y algún día, ¿quién te dice? ¿Y ustedes qué van a hacer? Nosotros tenemos que hacer el programa, Andrés. Según el diccionario de la Real Academia Española, el azar es lo ocurrido a causa de la suerte antes que a la destreza o el cálculo. La diosa Fortuna, si el azar nos juega a favor. La desgracia, si nos juega en contra. Algunos procesos biológicos, como la evolución de las especies, el proceso de división de células o procesos químicos que involucran el choque de moléculas, se dieron y se dan por acción del azar. Y aunque esto parece inabarcable, las matemáticas tienen un campo que aborda las cuestiones que involucran el azar. Se trata de la probabilidad. ¿Por qué? Sencillamente porque el azar es esencial en muchos ámbitos de la vida de las personas y de la naturaleza. ¿Alguna vez te preguntaste qué es la serendipia? Es justamente una palabra para explicar que algunas cosas pasan por casualidad, al azar. Una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso y sobre todo inesperado, que se produce de manera accidental, casual o cuando se está buscando una cosa distinta. En la historia de la ciencia son frecuentes las serendipias.
Incluso existen serendipias en la literatura. Un autor escribe sobre algo que imaginó y que no se conoce en su época, y se demuestra después que eso existe tal como lo definió el escritor. Un ejemplo bien actual es el del estadounidense Dean Koontz, que publicó en 1981 una novela de terror llamada Los ojos de la oscuridad. Y escuchá bien de qué se trata. Un virus mortal desatado en China en el año 2020, con el nombre de Wuhan 400. Casi 40 años antes describió la aparición en esa ciudad china del brote epidemiológico del virus SARS-CoV-2, que produce la COVID-19. Repasemos otros ejemplos. En 1870, mientras buscaba un material para sustituir al marfil en las bolas de billar, John Wesley Hyatt comenzó a prensar una mezcla de acerrín, papel y cola. Se cortó un dedo y durante las curaciones, sin querer, volcó sobre la mezcla un frasco de colodión, que es nitrato de celulosa disuelto en éter y en alcohol. Y así nació el celuloide. Uno de los máximos hallazgos en la historia de la medicina, otra serendipia. Alexander Fleming estaba analizando un cultivo de bacterias en 1922, cuando se le contaminó una placa de bacterias con un hongo. Más tarde descubriría que alrededor de ese hongo no crecían las bacterias, e imaginó que ahí había algo que las mataba. Ese episodio dio inicio al descubrimiento de la penicilina. El politetrafluoretileno, más conocido como teflón, ese que se usa en las sartenes para que no se peguen las comidas, fue descubierto en 1938 debido a un mal funcionamiento durante los experimentos del Dr. Roy Plunkett, cuando trabajaba en el desarrollo de sustancias refrigerantes. ¿Y viste cuando querés recordar algo y dejás un papel autoadhesivo con una nota? Otro invento surgido de la casualidad. Un operario de una fábrica se olvidó de agregar un componente para un pegamento. Quedó un compuesto que pegaba, pero poquito, y que conservaba su poder de adhesión a pesar de ser pegado y despegado varias veces. Untado en un papelito y listo. Habemos papel autoadhesivo. Y eureka, el principio de Arquímedes también fue descubierto por azar. Al introducirse el mismísimo Arquímedes en una bañadera, se dio cuenta de que su cuerpo desplazaba una masa de agua equivalente al volumen sumergido. Después de que perdí con la moneda, me quedé con ganas de revancha. Quiero jugar a algo más. ¿Qué te parece los dados? Y de paso, vemos cómo el azar a veces no es tan equitativo si el dado no es un buen dado. Dale. Cuando pensamos en el azar, el dado se nos viene enseguida a la cabeza. Sí, un objeto simple de funcionamiento claro. El tradicional, el cubo de 6 caras. Pero justamente para que un dado funcione bien, tiene que cumplir con ciertas características. No alcanza con que solo tenga 6 caras y tenga forma de cubo. Tiene que estar bien balanceado. Hablemos un poco del balance. Imaginemos que vamos a construir un dado. Esto es el molde de un dado balanceado. Si lo notan, todos los lados son iguales de pesados. Este otro molde es para hacer un dado desbalanceado. Ok, a simple vista parece el mismo molde del mismo dado, salvo que hay uno que tiene un lado pintado de amarillo. Exacto, y precisamente ese dado, el que tiene una cara de color amarillo, es el dado desbalanceado, que hace que la probabilidad de que caiga de cualquiera de los diferentes lados no sea igual. Ajá, el de la trampa, va. Como cuando decimos los dados esos están cargados. ¿Es esto? Pero, ¿cómo se hace? Exacto. A este dado, en una de las caras, le pegamos algo que lo haga más pesado. El color amarillo es solo para identificar la cara más pesada, pero eso no lo desbalancea. En cambio, el peso sí. Ahora, a jugar. Probemos primero con el dado balanceado. En este caso, con el dado balanceado, las posibilidades de que salga cualquier número es de 1 en 6 y el azar va a hacer su parte. Irá variando el número que sale, pero cuantas más veces arrojemos el dado, iremos acercándonos a que un sexto de las veces sale el 1, un sexto sale el 2, un sexto sale el 3 y así. Así es, azar y probabilidades. ¿Es posible que salga el 1 en el próximo tiro? Sí. ¿Qué tan probable es? En cada tiro de ese dado hay un sexto de probabilidad para cada número. Ahora, probemos con el otro dado.
Sale siempre el 6. Porque está cargado, está desbalanceado. El azar deja de funcionar. En realidad ocurre que ya no es igual de probable que salga cualquier número. Es más probable que salga el 6 que alguno de los otros números. Entonces, en cualquier dado, esté balanceado o no, puede salir cualquier número. Bueno, sí, cualquier número entre el 1 y el 6. Claro, no va a aparecer un 8, por ejemplo. De ningún modo. Pero si el dado no está cargado o desbalanceado, el resultado va a ser un número entre 1 y 6. Y no hay manera de predecir qué saldrá en la tirada siguiente. Solo queda apostar a la suerte, el azar. ¿Hay probabilidades? Sí. ¿Seguridades? Ninguna. Es cuando una especie evoluciona y evolucionan sus capacidades. La forma que tienen las personas de adaptarse a los cambios. Una que va mejorando, una especie que va mejorando. Los gemelos nacen de la misma bolsa de placenta y los mellizos diferentes. Que en uno nacen los dos juntos en una sola bolsa y los otros nacen en bolsas separadas. Que en una los fetos están en la misma bolsa y en otra están en bolsas separadas. No, porque vos elegís la respuesta. No, porque depende del porcentaje de cada respuesta. Depende de cuáles encuestas. Por ahí hay encuestas en las que vos elegís las respuestas y otras encuestas que las respuestas son al azar. ¿Y cómo es eso de que hay azar en la evolución? Así como escuchás. Pero la evolución es el proceso por el cual los organismos cambian con el tiempo. O sea, los individuos mejor adaptados son los que prevalecen. ¿Eso no se da de manera natural? Sí, pero esa naturalidad incluye procesos de mutaciones y variaciones en las que interviene, y mucho, el azar. ¿Y Darwin está de acuerdo con esto de que la evolución depende de la suerte? Bueno, no tuve la oportunidad de preguntarle. Lo que sí te digo es que la evolución, como Darwin la describió en El origen de las especies hace 160 años, tiene varios componentes, 3 para ser exactos. Una regla de 3 simple. No tan simple, pero se puede entender. Primer componente del origen de las especies. Todos los organismos descienden de un ancestro común, o por lo menos de un conjunto muy pequeño de ancestros comunes. Esto es algo que todavía se debate. En segundo lugar, la evolución dice que hay cambios graduales en el tiempo, que sabemos que se deben a mutaciones azarosas en el ADN. Y en tercer lugar, pero muy importante, la selección natural interviene y después de largos periodos, los cambios que se producen dan lugar a especies que tienen habilidades particulares para sobrevivir. Y ahí aparece el azar en la evolución. Ahí mismo, las mutaciones, por ejemplo, son cambios azarosos en la organización del ADN de un ser vivo, que produce una variación en sus características, pero que no necesariamente se transmiten a la descendencia. ¿Y entonces cómo cambia si esas mutaciones azarosas no se transmiten a la descendencia? La clave está en la frase no necesariamente. En los seres pluricelulares, como los animales y las plantas, las mutaciones solo pueden ser heredadas cuando afectan a las células reproductivas. Como los óvulos y espermatozoides. Así es. Una consecuencia de las mutaciones puede ser, por ejemplo, una enfermedad genética. Y aunque a corto plazo pueden parecer perjudiciales, las mutaciones son esenciales para nuestra existencia a largo plazo. Sin mutación no habría cambio. Y sin cambio, la vida no podría evolucionar. Entonces podemos decir que más allá de todas las películas de terror que inspiraron, las mutaciones son simplemente un error cometido al copiar una secuencia de ADN. Ni más ni menos. El proceso de replicación del ADN no es perfecto. Pero eso no es un problema, porque sin esa imperfección no existiría la evolución. Pero también puede haber mutaciones inducidas, ¿o no? El tipo que se expone a los rayos gamma y cuando lo hacen enojar se pone verde. Y no de envidia. Sí, más allá del cine, la radiación o algunas sustancias también producen mutaciones. Pero en el fondo, la mutación no es más que una falta de ortografía inducida en la secuencia de ADN. Entonces no todas las mutaciones influyen en la evolución. No, las que influyen son las mutaciones en la línea germinal,
las que afectan a las células productoras de gametos, que son las células reproductoras de un ser vivo. Estas mutaciones se transmiten a la siguiente generación y tienen una mayor importancia en la evolución biológica. Si nos cruzamos con un carrito de bebé doble, nuestro pensamiento es automático. Son mellizos o gemelos. ¿Qué diferencia hay? ¿Acá también interviene el azar? Veamos el asunto desde el inicio. Las células, que recordemos se reproducen gracias a un proceso de división celular. Una célula se divide en dos. La mitosis es la forma más común de la división celular. Se da en casi todas las células de nuestro cuerpo. Agrega nuevas células durante el desarrollo y sustituye las células viejas y gastadas a lo largo de tu vida. El objetivo de la mitosis es producir células hijas que sean genéticamente idénticas a sus madres, sin un solo cromosoma de más o de menos. La meiosis, en cambio, solo ocurre con un propósito en el cuerpo humano: la producción de gametos o células sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos. Su objetivo es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus juegos de cromosomas se combinan para formar un conjunto completo, un genoma nuevo. Se preguntarán, ¿y el azar? ¿Y los mellizos? Ahí vamos. Durante el comienzo de la meiosis, cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su largo. En este proceso, el ADN se rompe en el mismo lugar en cada pareja, en este caso entre los genes B y C, y se reconecta en un patrón entrecruzado, de modo que las dos partes intercambian parte de su ADN. Este proceso se llama entrecruzamiento. Es común que ocurran entrecruzamientos múltiples para cada par homólogo. ¿Vos preguntabas por el azar? Ahí va. Los puntos donde suceden los entrecruzamientos son al azar. Es lo que conduce a la formación de cromosomas nuevos, remezclados con combinaciones únicas. Esto quiere decir que el ADN de los óvulos o los espermatozoides de cada persona van a ser genéticamente diferentes al ADN de sus padres. No solo esto, todos los óvulos o espermatozoides producidos por una persona en toda su vida serán genéticamente distintos entre sí. Esto explica por qué los hijos de una misma pareja pueden tener características similares, pero son diferentes. Mismo proceso genético, con una pizca de azar. ¿Y los mellizos y gemelos? Los mellizos son el resultado de la fecundación de dos óvulos distintos durante el mismo embarazo por dos espermatozoides distintos. Los mellizos pueden ser del mismo o de diferente sexo y comparten la mitad de sus genes, al igual que otros hermanos no mellizos. Pero los gemelos son producto de la fertilización de un solo óvulo, que luego se divide en dos. Entonces los gemelos comparten todos sus genes y son siempre del mismo sexo. Qué lúdicos vinimos en este programa. Ahora vamos a jugar a las bolitas. No, vamos a hacer una encuesta. Porque, aunque no lo creas, las encuestas electorales son otro momento en que todos y todas nos enfrentamos al azar. Encuestas con bolitas. Me interesa saber cómo termina esto. Un experimento casero para entender el azar en un fenómeno social como es una encuesta. En este frasco tenemos 400 bolitas, algunas amarillas y otras violetas. Pero no sabemos cuántas amarillas y cuántas violetas. Y es lo que vamos a tratar de averiguar. Y para eso se va a apelar a la probabilidad y al azar. Bueno, si la producción lo permite, contemos las bolitas y las separamos por colores. Seguro, pero a veces no se puede. Y acá es donde podemos comparar con una encuesta electoral. Entiendo, no se puede preguntar a los millones de electores a quién van a votar. Exacto. Entonces, hacemos de cuenta que las bolitas violeta votarían por un candidato y las amarillas por otro. Existe una manera viable y simple para poder estimar cuántas bolitas de cada color hay. No es un cálculo exacto, es algo estadístico. En el caso de una elección sería una muestra, o sea, una encuesta sobre alguna parte del total de la población que va a votar. Claro. El problema es que no es fácil elegir un grupo de personas al azar. Siempre sesgamos la elección cuando hablamos de personas. Elegir una muestra que sea representativa es muy difícil. Muchas veces es ese el motivo por el que las encuestas fallan.
Bien, pero por suerte acá podemos trabajar en este mundo simplificado. Este recipiente con bolitas es más simple que la sociedad. Si empezamos a sacar bolitas de a una del recipiente sin mirar y anotamos de qué color es cada una, al principio no va a haber un patrón. Pero como el tiempo en televisión es tirano, yo saqué 25 bolitas en mi casa y el resultado fue este: 6 amarillas y 19 violetas. Andrés, fíjate que más o menos una de cada 4 bolitas es amarilla. Claro, y más o menos 3 de cada 4 son violetas. Entonces, si seguimos extrayendo bolitas y completando la tabla, veríamos que la cantidad de bolitas violetas estaría muy cerca de triplicar a las amarillas, es decir, habría una proporción de 3-1. Muy bien, Andrés. Lo que hicimos fue, a partir de observar algunos resultados, estimar el total de bolitas de un color y de otro. ¿Y el azar? ¿Dónde aparece? Justamente en que no podemos distinguir esas bolitas al tacto. Son todas iguales en forma, material, peso y están mezcladas. Sacar una violeta o amarilla no fue parte de nuestra decisión. Sacamos bolitas a ciegas, o sea, al azar. Ah, entiendo. Así funcionan las encuestas electorales. Idealmente sí. Supongamos que hay 40 millones de electores en una elección con 2 candidatos. No vamos a poder preguntarle a los 40 millones de electores a quién va a votar. Sería difícil, pero si pudiéramos elegir un grupo de, por ejemplo, 20.000 personas y preguntarles... Si esas personas fueron elegidas aleatoriamente, podría ocurrir que el resultado que obtendríamos se asemeje con el resultado real de la elección. Pero las encuestas electorales no siempre funcionan bien. De hecho, muchas veces dan resultados erróneos. Claro, el azar no siempre es fácil. Volvamos a las bolitas. Mirá lo que sucede si ponemos todas juntas en el frasco, las 300 bolitas violetas y después las 100 amarillas, pero sin mezclar. Andrés, saca ahora 3 bolitas y decinos de qué color sale. Salieron las 3 amarillas. Si no supiéramos cuántas bolitas de cada color hay, podríamos pensar que hay muchísimas más amarillas que violetas, pero sabemos que eso no es así. Y no, porque no estaban mezcladas. Si no están mezcladas, rompimos algo esencial, el azar. No extrajimos bolitas al azar y eso arruina el posible resultado de la estimación. En la encuesta pasa lo mismo si, por ejemplo, la hacemos telefónica. Solo se estaría contemplando gente que tenga teléfono o que tenga tiempo de contestarnos. O si encuestamos solo a gente que trabaja en el centro de una ciudad. Todo esto rompe el azar. Claro, porque estaríamos eligiendo a gente que no representa a la población total. El sistema de lotería es conocido y sencillo. Usted compra un billete y después espera hasta que se realice el sorteo. Hasta ahí todo bárbaro. Pero solo hasta que uno empiece a investigar un poco. Acompáñeme. Si el sorteo de lotería consta de 100 números distintos a $1 por número y yo juego una vez por semana, como hay 100 números en el bolillero, se estima que lo normal sería esperar 100 semanas, aproximadamente, claro, para que yo resulte ganador. Es decir, casi 2 años solo para recuperar los 99 pesos invertidos pacientemente de a 1 por semana. Si en cambio la lotería tuviera 10.000 billetes, con un solo ganador jugando una vez por semana, con una suerte normal, me harían falta 10.000 semanas. Y esto es equivalente a más de 192 años para poder aspirar a ser el ganador. Pero fíjense qué curioso. Los vendedores de lotería dicen que suelen vender más los billetes altos que los de pocas cifras y que la gente evita los números redondos, como por ejemplo el 30.000. Pero en realidad, aunque suene a verdad de perogrullo, todos los números están en el bolillero, por lo que es igual de probable que salga el 12.345, el 22.222, el 1 o el 50.000. Entonces, ¿cuántos billetes tendría que comprar para tener, aunque sea, una probabilidad significativa de ganar? Con un solo billete, sobre la base de un total de 50.000, la chance es justamente 1 en 50.000. Si usted comprara 100 billetes, tendría una posibilidad de 500 en ganar, porque es 100 dividido 50.000. Todavía es baja.
Si usted quiere elevarla a una chance entre 5, tendría que comprar 10.000 billetes, lo que implica obviamente una inversión muy importante de dinero y además el tiempo que demoraría en encontrarlos y obtener todos los billetes. El azar, eso que es impredecible o que se predice solo parcialmente, puede asociarse a un problema, a algo que no podemos prever. Pero la realidad es que sacamos mucho provecho del azar. A veces de manera consciente, como cuando hacemos una encuesta o jugamos a los dados. Pero otras veces, como sucede con las mutaciones genéticas, el azar provoca cambios que pueden ser dramáticos o completamente necesarios para la vida. Es la oportunidad de mejorar, de adquirir algunas características que hace que la especie sea más apta para sobrevivir. Dados, gemelos, mellizos, evolución, encuestas. Y serendipias. El azar es todo eso y mucho más. Mm-hmm.